Por eso es que... Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar el tema de salud ocupacional y riesgos laborales bajo los estándares COVID-19. Bien, uno de los temas que ha resaltado su importancia en estos días es justamente el COVID-19, pero a su vez también el regreso a las acciones laborales, ¿no? Tal como sostiene la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Es importante e imperativo que actualmente se impongan medidas que protejan a los trabajadores para realizar trabajos donde permitan que estos se sientan seguros, ¿no? Y minimizar de esta manera los riesgos que afecten o que sean directamente relacionados con el COVID. Ahora bien, sabemos que la pandemia del COVID salió por primera vez o supimos de ella por primera vez en enero del 2020, ¿no? En China, en Hubei, ¿no? Que era una enfermedad coronavírica, ¿no? Estudiada todavía por el momento, dicen que de los murciélagos, del pangolín, correcto. Es así que el 11 de marzo se declaró, eh, lo declararon a nivel pandemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud declaró este brote de coronavirus como una pandemia. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto en el mundo, ¿no? En la parte laboral, en el ámbito del trabajo, ¿no? Obviamente ha generado un mayor desempleo y subempleo, ¿no? Debido a que varios rubros tuvieron que cerrar, ¿no? Llamamos de repente temas de entretenimiento, ¿no? Los rubros de entretenimiento, industriales, etcétera. Diversos rubros han cerrado y eso ha ocasionado un mayor nivel de desempleo. Las condiciones de trabajo, de seguridad y salud en el trabajo no han sido las adecuadas, ¿no? Cabe resaltar de que en realidad nadie estaba preparado para afrontar una pandemia de esta magnitud, ¿no? Que haya incluso obligado a todos los países a tener que cerrar incluso sus fronteras, ¿no? Hemos visto que hasta aerolíneas han quebrado, ¿no? Aerolíneas internacionales que supuestamente mantienen una espalda financiera consistente, han tenido que declararse en quiebra, ¿no? Tenemos también el acceso reducido a la protección social, ¿no? Hemos visto claramente cómo nuestro sistema de salud, tanto a nivel nacional en el Perú como a nivel mundial, no estuvo a la altura de poder satisfacer todo lo que demandaba esta pandemia, ¿no? Vimos cómo en Italia, España, empezaron a colapsar los hospitales. Inicialmente tampoco se sabía cómo tratarla, ¿no? Entonces esto eh, desnudó la parte asistencial, ¿no? La parte prioritaria que es la salud. Otro impacto fue el efecto particularmente negativo en grupos específicos que son más vulnerables a los riesgos del trabajo, ¿no? Sabemos y conocemos hoy, ¿no? De repente cuando recién inició no teníamos un concepto global, pero hoy sabemos que esta pandemia afecta más o tiene al menos unos sectores de riesgo, ¿no? Entre ellos ya lo hemos visto, personas mayores de 65 años, ¿no? Personas que tienen diabetes, sobrepeso, enfermedades coronarias, preexistentes, etc. Ahora bien,
Estas personas, obviamente, se vieron totalmente limitadas para realizar cualquier tipo de trabajo debido a la grave exposición que representaba su salud. La salud ocupacional en época de COVID, ¿no? Todas las labores que viene y esfuerzos que viene realizando el Estado es básicamente para la prevención y mitigación del COVID, ¿no? En los lugares del centro de trabajo, que requiere básicamente de procesos que sean eficaces, ¿no? Y que estén permanentemente siendo evaluados, ¿no? Para determinar las gestiones de riesgo. Todo esto se enmarca dentro de la Resolución Ministerial 239-2020 del MINSA, ¿no? Y las modificatorias que también son anexas a ello, ¿no? Con ello, ¿qué se quiere hacer prevalecer? Que el trabajador se encuentre dentro o desempeñe su función, pero dentro de las normas que lo protejan, ¿no? Bien, ¿por qué es importante la seguridad en el trabajo? El tema de seguridad laboral sin pandemia, de hecho era importante. Hay personas que realizan labores que son de alto riesgo, como hay personas que no, ¿ok? Pero la seguridad en el trabajo, ¿qué nos permite? A grosso modo, nos permite identificar a los trabajadores, ¿no? Y ahora, en medio de esta pandemia, también identificar esos sectores que tienen mayor riesgo, ¿no? Nos permite también implementar medidas de prevención, control, que se basen en la evaluación de riesgos. Nos permite difundir, ¿no? Qué importante hoy en día, por ejemplo, en marco a esta coyuntura, es conocer las medidas que tienen que adoptar todas las empresas para poder darle esa seguridad al trabajador. Y de este modo también se reduzca la propagación de enfermedades que son contagiosas. Ahora bien, es de vital importancia en este punto que las empresas reconozcan e implementen matrices e indicadores de cumplimiento de las obligaciones específicas en todo lo relacionado a seguridad y salud en el trabajo. Bien, en este contexto ya enfocándonos en la pandemia, la enfermedad del COVID se ha incorporado en la lista de enfermedades profesionales, ¿no? Bajo el marco del proyecto Ley 5098-2020. Ahora bien, todos los trabajadores, ¿no? Al menos los que figuran en alto riesgo, ¿no? Tienen lo que se llama el seguro complementario de trabajo, ¿no? El SCTR, conocido como SCTR, ¿no? Que no es más que un seguro adicional de protección a los trabajadores justamente que realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Ahora, dentro de este marco, de este concepto del SCTR, tenemos también lo que es la enfermedad profesional, que es todo estado patológico que ocasione incapacidad temporal, permanente o incluso la muerte, ¿no? Pero esta enfermedad profesional sobreviene a consecuencia del trabajo que realiza. De repente nos ponemos en un ejemplo de un operador de maquinaria, ¿no? Hace unos años, más o menos unos 5 años, en una minera, sin mencionar nombres, pero fue en una minera en Cajamarca, por ejemplo, un operador estaba manejando una excavadora, retroexcavadora, ¿no? Entonces son esos carros o esas unidades grandes, ¿no? Donde se levanta la parte de arriba, ¿no? Este trabajador se descuidó, ¿no es cierto?, saca la cabeza y la parte que cierra a la unidad cae, ¿no? Entonces prácticamente lo degolló, ¿no? Entonces estas enfermedades o esta incapacidad temporal o permanente o incluso la muerte, ¿no? Sobrevino a ese desarrollo de este trabajo, ¿no? Ahora bien, dentro de lo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Que se enmarca en la ley 26790, ¿no? Tenemos también que el 18 de junio del 2020 se incorpora, ¿no? Se incorpora la sexta disposición complementaria de esta ley, donde reconoce al COVID-19 como una enfermedad profesional de los servidores de salud, ¿no? Bien, ahora, bajo la coyuntura actual de lo que estamos viviendo en el COVID, tenemos que tanto los empleadores como los empleados tenemos tanto obligaciones como derechos, ¿no? Entre ellos, ¿cuál tenemos? Las obligaciones de los empleadores es garantizar
que los lugares de trabajo, maquinarias, equipos, operaciones y todos los procesos estén bajo control, un control seguro, que no, donde no ofrezcan o no repercutan en el riesgo a cada uno de los trabajadores. Tenemos también que los empleadores están obligados a suministrar ropas, equipos y protección apropiados al trabajador de modo que pueda desarrollar la actividad laboral, ¿no? Supóngase, por ejemplo, los operadores de planta, ¿no? Los que hacen de repente llenados, me pongo en el ejemplo de estas empresas industriales, metalúrgicas, mineras, los que hacen llenado de oxígeno, ¿no? Son operadores que tienen que ir con los mamelucos, tienen que ir con los lentes, con botas, puntas de acero, etc. Entonces, la empresa está obligada, ¿no?, a brindar todos esos implementos que ofrezcan esta protección a todos los trabajadores, ¿no? Prever medidas para hacer frente a las situaciones de urgencia y accidentes, ¿no?, incluidos medios adecuados para la administración de primeros auxilios. Sabemos que estas empresas, en su mayoría mineras, de petróleo, industriales, ¿no?, son empresas que están frecuentemente expuestas a los accidentes. Obviamente las empresas tratan de establecer que los accidentes durante el año, porque las revisiones mayormente las hacen anuales, sea cero, las incidencias se reduzcan a cero, ¿no? Pero de ser posible, ¿no? Y si es que se da, en el caso se dé, para esto todas las empresas cuentan con un plan de contingencia, ¿no? ¿Qué pasaría si sucede esta emergencia, esta urgencia? ¿A dónde acudiríamos, no? Hay un plan de prevención justamente para evitar, ¿no?, estos accidentes y de ocurrir también, ¿no?, que la forma de subsanar esta situación. Otras obligaciones de los empleados es asegurar que los trabajadores reciban la información y una formación adecuada, ¿no? Están las charlas que se realizan antes del inicio de cada operación. Por lo general, en empresas con alto riesgo, ¿no?, contratistas, inmobiliarias, donde hay una demanda con mucha más posibilidad de repente de un accidente, ¿no?, los trabajadores deben recibir la información oportuna, ¿no?, ya sea por correo, ya sea impresa, ya sea establecido en las normas como reglamento de trabajo dentro de las oficinas, que le permita al empleado conocer qué debería de hacer en tal o cual circunstancia. Tenemos que, dentro de las responsabilidades del empleador, está establecer un reglamento interno, ¿no?, de salud en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo. Tenemos también las capacitaciones, ¿no? Las capacitaciones deben ser frecuentes. En realidad depende mucho del rubro al que esté dedicada la empresa, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? En qué momento hacer, en qué momento llamar, a quién, ¿ok? La formación en seguridad del trabajo también, ¿no? No necesariamente, de repente, para recibir capacitaciones solamente debo ser un personal de riesgo, sino a nivel de toda la empresa y de toda la corporación. Tenemos también el mapa de riesgos, ¿no? No sé si ustedes han podido apreciar de repente en corporaciones que tienen esta posibilidad de repente de incurrir con más frecuencia en temas de accidentes, ellos ponen un mapa de riesgo, ¿no? O evalúan el mapa de riesgo, en qué zonas de repente es más propenso a que ocurra un accidente de trabajo, ¿no? O las zonas de evacuación, ¿no?, etcétera. Bien, pero así como tenemos las obligaciones donde están inmersos los empleadores, también tenemos las obligaciones o responsabilidades y derechos de los empleados, ¿no? El empleado tiene derecho a interrumpir una situación de trabajo, ¿no?, obviamente con motivos razonables, que cree, ¿no?, donde él piensa de que está inmerso o dentro de un peligro inminente para su salud y su vida, ¿no? De repente, en el marco de la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no?, podemos ver de repente si alguien, el empleador me dice, anda, trabaja, pero no me da de repente la mascarilla, no me da el protector facial y voy a estar en contacto directo con las personas, es obvio, ¿no?, que representa un grave riesgo para mi salud. Entonces, yo, empleado, puedo decirle, no puedo hacer esa labor porque voy a afectar mi salud, ¿correcto? Ahora, si estoy dentro del ámbito laboral,
no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Me voy a ver afectado, ¿correcto? El derecho a recibir información y formación adecuada sobre salud y seguridad en el trabajo. Todos los trabajadores tenemos el derecho de recibir esa información, ¿no? Y el empleador tiene el deber de proporcionarla, porque se supone que hay un comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro de cada organización, y esto permite, ¿no? Este comité hace el análisis, ¿no? De todas las situaciones que se pueden presentar dentro del trabajo. Entonces, si hay un comité que hace este análisis, tendrían que proporcionarle a cada empleado, ¿no es cierto?, toda la normativa y todo lo que se tiene que establecer para darnos seguridad laboral. Ahora bien, tenemos derecho también a informarse y a ser consultados, incluso sobre todos los aspectos relacionados a la seguridad del trabajo, ¿no? De repente, hay normas que establecen en la oficina, ¿no? Hay normas que establecen en el lugar ya propio de trabajo, donde hay, por ejemplo, una maquinaria, donde representa un mayor riesgo el trabajo, ¿correcto? Y también hay normas que ya atañan a toda la parte corporativa, ¿no? Tenemos también el deber de cooperar con el empleador en el ámbito de la seguridad, salud en el trabajo, ¿no? Cumpliendo todas las instrucciones. Esa es también la otra contraparte, ¿no? Como empleados, si bien es cierto, tenemos derecho a recibir información, a interrumpir el trabajo cuando no es seguro para nosotros, a informarnos, nosotros también tenemos el deber, ¿no? El deber, si es que me están dando los implementos necesarios para poder cumplir con mi trabajo, bueno, entonces los uso, ¿no es cierto? No, de repente me dan una mascarilla, me dan un protector facial y lo dejo de lado, ¿no? Entonces yo también tengo el deber de hacer uso de esos implementos justamente para evitar la propagación, para evitar enfermarme, etc. Bien, la evaluación de riesgo de contagio básicamente la determinamos, ¿no?, con la probabilidad de exposición al contagio y con la gravedad de los resultados sanitarios. En este punto, la gravedad de los resultados se basa básicamente en lo que es las personas de riesgo. Sabemos que un índice de población laboral son personas de riesgo, ¿no? Tienen diabetes, entonces van a estar más expuestas. En ese sentido, ¿no?, las empresas van a optar de repente por sectorizar, ¿no?, a ese personal para que no se vea tan expuesto, ¿no? Bien. Tenemos también dentro de los trabajadores con exposición de contagio, ¿no? Tenemos contacto, por ejemplo, con pacientes y compañeros de trabajo infectados. En este punto, ¿no?, la distancia física entre los trabajadores es importante, ¿no? Esto se ha visto, mayormente lo hemos visto en las noticias también, que en el caso de los supermercados, ¿no? Por ejemplo, un cajero se infectaba, ¿no? Un determinado cajero se infectaba. Si no guardaba el tiempo normativo para el aislamiento, para su recuperación, y retornaba rápidamente al tema de trabajo, es obvio que esa persona iba a contagiar a los demás, ¿no? Entonces, para esto se guarda este nivel de aislamiento, esta distancia física. También tenemos el contacto con materiales, superficies y ambientes contaminados, ¿no? En lugares, por ejemplo, llamémoslo bancos, llamémoslo supermercados, donde hay una gran afluencia de público y donde el contacto directo es permanente, ¿no? Las empresas deben establecer medidas tal, ¿no?, que la limpieza continua sea un factor fundamental, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, los que hemos ido a supermercados, que continuamente están que limpian las bases donde se ponen, por ejemplo, los productos, están que le echan incluso al dinero también, ¿no? Tienen ahí el alcohol o las soluciones que permitan hacer la dilución de este virus, ¿no? Tenemos también el equipo médico y EPP que no han sido utilizados, limpiados y desinfectados adecuadamente, ¿no? Si bien es cierto, las empresas nos proporcionan los EPPs, ¿no?, cuando estamos haciendo nuestras labores o nos deberían de proporcionar, este EPP, y al menos lo hemos visto más en lo que es el sector salud, los mandaban a reutilizar, ¿no? Entonces, esto obviamente atañe a un nivel de eh, contaminación probable, ¿no? Desde el momento en que yo estoy que me saco la mascarilla y luego me la voy a volver a poner,
¿no? Entonces, ¿estarán realmente desinfectados? ¿Estarán realmente limpios? ¿Serán realmente adecuados para hacer un reuso? ¿No? Porque si bien sabemos, hay equipos donde se puede reutilizar, hay equipos que no se pueden reutilizar. Bien, trabajadores con servicios esenciales, dentro de los cuales tenemos a estos trabajadores que interactúan con personas potencialmente infecciosas, ¿no? Como ya decíamos, por ejemplo, los hospitales, ¿no? A un hospital, un médico, una enfermera sabe que va de cara a exponerse a la enfermedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que están en supermercados, como ya hemos dicho, la gran afluencia de público no nos va a permitir determinar si de repente un cliente está infectado, ¿no? O, por ejemplo, un proveedor, en el caso de un supermercado, también está infectado, ¿no? Hablamos de restaurantes, bueno, las escuelas no están aperturadas, ¿no? Posiblemente hasta fin de año, al menos en los sectores urbanos. Sectores rurales, algunos están aperturando, pero hay una renuencia en la población a aceptar este tipo también de aperturas por el riesgo y por el contagio tan masivo que representa este virus. Tenemos también los trabajadores que realizan tareas en espacios limitados y con alta concentración de personas, como son las fábricas, oficinas de espacio abierto. En este punto entran a tallar, por ejemplo, los trabajadores de call center, ¿no? Que cuando recién inició la pandemia, eh, prácticamente estaban como que confinados en un solo lugar, ¿no? Entonces, esa recirculación de aire que no permite ese nivel de ventilación, hacía que el contagio sea muchísimo más alto, ¿no? Bien. Tenemos que, dentro de las medidas establecidas para prevenir los contagios, ¿no? La principal es la distancia física, ¿no? O la distancia social, ¿no? Ya está determinado y está visto que la distancia social es lo único que ayuda en un 100% a que no haya contagios, ¿no es cierto? Por eso nos pidieron justamente el aislamiento, ¿no? Cada uno en su casa para evitar el contagio masivo. Viene también lo que es la higiene de manos, el lavado de manos permanente, no tocarse la cara, ¿no? Eso también tiene que ver con la limpieza, ¿no? No tocarse la cara. La formación y la comunicación, ¿no? Que estemos enterados, qué otras medidas. Recordemos que al inicio de esta enfermedad y de esta pandemia, en realidad no se conocía mucho. Al inicio, cuando todo esto empezó, incluso ni siquiera eran obligatorias las mascarillas, ¿no? Entonces, conforme se ha ido estudiando este virus, ya se ha determinado que las mascarillas reducen en un 90% la probabilidad de contagio, ¿no? Tenemos también los equipos de protección o los EPPs en el caso de las personas que trabajan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, estamos a puertas ya de iniciar el día de mañana, ya con la apertura casi total, ¿no? De la actividad laboral, ¿no? Incluidos ahí los restaurantes donde hay concentración de personas, donde estos alimentos han sido elaborados por personas, por otras personas que se espera que estén sanas, ¿no? Obviamente, para poder brindar este tipo de servicios. Y la respuesta, ¿no? La respuesta inmediata. Ahora bien, dentro de todo este contexto, ¿no? De pandemia en el que nos hemos estado desarrollando, además de todas las personas, el ambiente laboral ha determinado un cierto manejo de estrés y factores sociales que deben ser abordados, ¿no? Que no tienen que ser revisados, porque de por sí uno de los factores que han estado muy expuestos es el estrés debido al confinamiento, el estrés debido a la incertidumbre, ¿no? De seguir o no. Sabemos que de marzo, desde que inició esta pandemia hasta la actualidad, se ha perdido más de 1 millón de empleos, ¿no? Y posiblemente se sigan perdiendo, ¿no? Y a esto se le agrega que las personas no han estado recibiendo ningún bono, ningún subsidio económico, ¿no es cierto? Entonces, hay muchos factores que están involucrados en este manejo del estrés, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el estado de ánimo bajo. ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿Si me han despedido? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Tenemos la baja motivación, ¿no? ¿Cuándo reiniciaré? ¿No es cierto? La ansiedad y la depresión también, ¿no? Entonces, estos factores psicosociales también deben ser abordados dentro del ámbito laboral. Si bien hemos estado en la cuarentena, en el confinamiento,
¿no? Las empresas también deberían de preocupar y enfocar y reactivar esa parte de toda su fuerza laboral para continuar con la labor. Ahora bien, dentro de los factores psicosociales comunes, dentro del ámbito laboral, es el temor a infectarse en el trabajo, ¿no? Las personas vamos a salir a trabajar con el temor de regresar e infectar a alguien más. Entonces, eh, quiera que no, esto nos provoca tensión, ¿no? O sea, me voy a trabajar, sí, correcto, pero estoy tensionado, estoy preocupado, no es un ritmo normal de trabajo, ¿no? A esto se le agrega la falta de acceso a EPP y soporte. Recordemos que al inicio no habían mascarillas, ¿no? Las mascarillas llegaron a dificultarse tanto su acceso, ¿no es cierto?, que incluso el gobierno tuvo que emitir esta norma sobre unas mascarillas hechas de tela, ¿no?, para poder mitigar este efecto. El aumento del estigma social y la discriminación debido a la percepción de un vínculo con la enfermedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un trabajador, ¿no?, que ha estado enfermo y que va a regresar, ya se sanó, ya pasó todo el periodo crítico? Esa persona, en algunas organizaciones, obviamente no en todas, ¿no?, puede ser mal vista, ¿no? Puede caer la duda de repente a los otros compañeros de trabajo, ¿estará realmente sana? ¿No? ¿No? ¿Realmente habrá superado la enfermedad? ¿O es que la enfermedad nunca se va? Entonces siempre estamos con ese temor a quién esté a nuestro costado, ¿no? Mayor carga de trabajo por la reducción de personal y turnos más largos y consecutivos. Recordemos que entrando a confinamiento, ¿no?, cuando entramos a cuarentena, las labores se paralizaron, ¿no? Fueron muy pocas las empresas que continuaron en el tema, por ejemplo, por internet, ejerciendo labores. Cabe destacar que esas labores que se realizan de forma presencial o de forma física pararon. Al parar y reanudarse, mañana que empieza prácticamente la otra nueva etapa de la reactivación económica, ¿no?, va a haber una mayor sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer o compensar incluso esas horas de trabajo que no tuvimos antes. Recordemos que cuando entramos al estado de emergencia, ¿no?, se siguió pagando el sueldo en algunas organizaciones, se siguió pagando el sueldo con la posibilidad de compensar esas horas, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que ver cómo va a ser la carga de trabajo que vamos a tener. Entornos de trabajo con baja capacidad para aplicar medidas óptimas de seguridad, salud en el trabajo. Sabemos que en corporaciones grandes, en empresas grandes, existe la posibilidad de implementar, de contar con estas medidas que son requeridas para realizar el trabajo, pero en medio de toda esta informalidad donde se maneja el Perú, ¿no?, que es más o menos un 70% de la fuerza laboral, sabemos que las condiciones de trabajo no son las más óptimas, ¿no? Y al no ser las más óptimas, las medidas de trabajo que se vayan a implementar son casi mínimas, si no son nulas, ¿no? Bien. Medidas que deben adoptar las empresas, ¿no? ¿Qué medidas a todos estos factores psicosociales que estamos pasando, que de hecho repercuten en la parte laboral de todos los trabajadores? ¿Qué medidas tienen que adoptar las empresas? Una buena comunicación e información actualizada, ¿no? Darles todas las herramientas y toda la información requerida para que todos trabajemos tranquilos, ¿no? Una red de compañerismo para proporcionar apoyo psicológico y vigilar el estrés y el agotamiento, ¿no? Obviar ese tema de la discriminación. La persona ya superó esa etapa, ¿correcto? Y, de hecho, las empresas que se encuentren dentro del marco legal y dentro del marco de proveer a los trabajadores de toda la capacidad para que puedan trabajar bien, está también el hecho de estar en constante monitoreo, ya sea con los trabajadores que estuvieron enfermos y retornaron, o con los que siguen sanos y puedan infectarse, ¿no? Entonces, obviar en ese sentido la parte de discriminación. Tenemos también
la posibilidad de promover la salud física, el ejercicio, hábitos alimentarios y saludables. Esto es algo que muchas empresas hacen, y no desde la pandemia, sino desde tiempo atrás. Sabemos que un colaborador sano va a ser más productivo. Entonces, incorpora, ¿no? O nos dan medidas para promover esta salud física. Incluso hay empresas, ¿no? Que tienen un gimnasio adentro, ¿no? No son muchas, obviamente, pero tienen un gimnasio adentro y les dan ese tiempo como para que la persona descanse, como para que la persona se desestrese. Hay incluso empresas que tienen hasta un centro de descanso, ¿no? Que les dan más o menos una hora para que puedan descansar en sus turnos, ¿no? Entonces, qué importante es eso hoy en día, ¿no? Que las personas estamos atravesando emocionalmente por niveles de inestabilidad. Tenemos también lo que son las campañas dirigidas a reducir el estigma, ¿no? No tenemos por qué señalar, no tenemos por qué acusar si alguien se enfermó, ¿correcto? Periodos de descanso regulados para hacer suficientes pausas durante la jornada laboral, es justamente lo que le decía, ¿no? Directamente relacionado con el tema del descanso, ¿no? No significa que si ahora tengo que compensar horas, si antes trabajaba 8 horas, ahora voy a hacer 10, o 12, o 15, de eso no se trata, ¿no? Se trata de dosificar eh, el tema del trabajo, obviamente compensado, pero asegurando los descansos que son necesarios para todo colaborador. Bien, para las personas que trabajan en sus domicilios, ¿no? De hecho, trabajar desde el domicilio ya incurre en que estamos o seguimos en aislamiento. Sin embargo, como dijimos desde el inicio, hay personas que van a tener que seguir en este trabajo domiciliario, lo que se llama el home office, ¿no? Por la gravedad o por la situación de riesgo en la que se encuentran, ¿no? Le decíamos, las personas mayores de 65, las que tenían enfermedades coronarias, etcétera. Ya hay una determinada población de riesgo. En ese sentido, un factor psicosocial es el aislamiento. Son personas que anteriormente trabajaban en grupo, en equipo, en una oficina, y este cambio abrupto a trabajar solo en casa, ¿no? Hay horas excesivas de trabajo también. ¿Por qué? Porque, como ya les había mencionado anteriormente, muchas empresas piensan que trabajar desde casa es estar 24/7, y eso no es así. También se debe de respetar un horario, ¿no es cierto? De repente empiezas a las 8 de la mañana, terminas a las 5 de la tarde, con una hora de refrigerio, o puede ser también particionado, porque como está desde casa, puede haber esa salvedad, de repente de 8 a 12 y luego de 4 a 8, ¿no? Entonces, pero estamos respetando y no incurrimos en esas horas que son excesivas para el trabajo. Cargas múltiples de trabajo. A ver, tengo un trabajador en casa, entonces puede hacer esta tarea y puede ser la otra y puede ayudarme con esto, porque como estoy reduciendo puestos de trabajo, ¿no es cierto? Lo que quiero es más bien cargar al trabajador para sacar a otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es un factor psicosocial, o sea, estoy trabajando y ya no solamente voy a desempeñar mi trabajo, ahora voy a tener que hacer el trabajo de otra persona. Tenemos la frustración y el aburrimiento. No es lo mismo, ¿no? Laborar desde casa que laborar desde la oficina, ¿no? Hay un tiempo también para conversar en la oficina, hay un tiempo para dialogar de otras cosas que no necesariamente son temas laborales. Bien, ¿qué medidas se pueden adoptar para combatir este estrés, ¿no? Para empezar, los trabajadores, para que tengan esta holgura, por decir, emocional, ¿no? Tendrían que tener las expectativas claras, los objetivos claros y las tareas claras. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo trabajar con la incertidumbre de no saber mañana todo lo que voy a tener que hacer, ¿no? Es decir, yo tengo una labor, yo tengo un objetivo acá, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Eso no se cumpliría cuando vienen las sobrecargas de trabajo porque despidieron a otras personas, por ejemplo. Ya no solamente hago el trabajo de yo administrador, de repente, no, ahora lo junto con el de logística, ¿no? Entonces, en tanto no se tenga clara esa parte de objetivos y tareas, ¿no? No vamos a poder combatir el estrés porque el trabajador siempre va a estar con la preocupación de saber qué más me van a dar, con qué más me van a recargar, ¿no? Desconexión del trabajo en horas específicas reservadas para el descanso y la vida personal.
es terrible hoy en día, ¿no? Ver, por ejemplo, y eso ha pasado desde antes de la pandemia, ¿no? No necesariamente con la pandemia. Estabas de vacaciones y ¿qué te decía tu jefe? Llévate el celular, ¿no? Eso es lo primero que te decía. ¿Pero por qué si voy a entrar de vacaciones? Sí, pues porque hay a veces algunas dudas y de repente te llamamos, no hay nada peor que estar de vacaciones y que te estén llamando, ¿no? A preguntarte cosas, ¿no es cierto? Entonces, es lo que pasa también hoy en día, más aún con la pandemia. Estás almorzando desde tu casa, trabajo remoto, y están que te llaman y te llaman y te llaman, ¿no? Entonces, hay que respetar esos espacios. Realmente, el almuerzo es de 1 a 2, bien, respetémoslo. Como empresa, respetémoslos y el trabajador se va a sentir más comprometido, ¿no? Porque estamos respetando ese espacio. Tenemos también los equipos apropiados, ¿no? Ahorita, obviamente, para desarrollar este tipo de trabajos remotos necesitamos una computadora portátil, las aplicaciones propias del teletrabajo, el apoyo informático adecuado o técnico, ¿no? Y el espacio dedicado al trabajo, ¿no es cierto? No puedo desarrollar bien un trabajo si no tengo mis herramientas, ¿no? Y si voy a trabajar de forma remota, tengo que afianzarme de un material de cómputo, ¿correcto? Gestión asociada a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tenemos, la mayoría de empresas ahorita está optando por, en el caso de la desinfección, ¿no? El hipoclorito, por ejemplo, de sodio, o el amonio cuaternario, ¿no es cierto? Pero, si bien es cierto, la desinfección es importante dentro del ámbito laboral, esto también lleva a riesgos latentes, ¿no? Entonces aquí entra a tallar mucho también la evaluación que haga este comité de salud. Por ejemplo, el echar en exceso la lejía, ¿no? ¿A qué conlleva? A que haya infecciones respiratorias, de por sí, ¿no? Porque los olores son demasiado fuertes. Hay un riesgo a la exposición prolongada. Recordemos que ahora la limpieza es permanente, ¿no es cierto? Entonces, si de repente antes solamente se limpiaba al ingreso y a la salida de los turnos laborales, ahora esto es frecuente, ¿no es cierto? Y vamos a estar posiblemente más expuestos a ese nivel de olores, esos olores muy fuertes, muy cargados, que si bien ayudan a desinfectar, nos afectan de otra manera, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Genera que haya un estrés, una de repente deshidratación. Si te enfermas en temas respiratorios, hoy que ya estamos a puertas del invierno, ¿no? Que ya se vienen todas las enfermedades respiratorias, tenemos que se pueden presentar los ausentismos prolongados, ¿no? El tema de los descansos médicos. Y algo que de repente no se había tomado en cuenta hasta hoy, pero que ya 3 meses después se evidencia, al menos en lo que es trabajo remoto, son las posturas incómodas y prolongadas. ¿Cuántos hemos pasado horas de horas de horas sentados frente a una máquina? ¿No? Sin pararlo. Ok. Pilares fundamentales para afrontar la crisis, ¿no? Bueno, esto se basa básicamente en las políticas establecidas por cada gobierno. Cada gobierno tiene distintas formas de afrontar la crisis. Dependemos mucho de en qué país estamos, ¿no? Por ejemplo, en Rusia se estableció un subsidio a todas las personas, al igual que en Estados Unidos, ¿no? Pero en Perú los subsidios pues son bastante ínfimos, bastante bajos y no logran cubrir claramente la necesidad de la población, ¿no? 760 soles para más de 3 meses de confinamiento es relativamente nada, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Rusia han estado dando con $1000 mensuales, por ejemplo, ¿no? Es más llevadero, ¿no? Entonces, dentro de estos pilares para afrontar la crisis tenemos la estimulación de la economía y el empleo, ¿no? Ya se había aperturado aquí, al menos en el Perú, una reactivación por fases, ¿no? Por 4 fases, mañana empezamos la otra fase, ¿no? Donde incluso ya se apertura los restaurantes, ¿no? Que es uno de los sectores más golpeados, ¿no? Porque no han abierto durante todo este tiempo. Habría que evaluar también qué tanto va mejorando esta situación, porque ante un rebrote va a volver todo que volver al confinamiento, vamos a tener todos que volver al aislamiento, ¿no? Entonces, qué importante o la importancia que representan que las empresas realmente establezcan estas medidas de protección, ¿no? De tomar las temperaturas, de hacerles pruebas cada 10 días, cada 15 días a los colaboradores, ¿no? De hecho, representa un gasto adicional a las empresas, eso no cabe la menor duda, pero también representa que la empresa siga funcionando, porque si trabajamos bajo las medidas
como la norma lo establece, o al menos tomando las precauciones debidas, la empresa va a seguir, ¿no? Tenemos también el apoyo a las empresas, el empleo y los ingresos, ¿no? Estamos hablando ahorita en el marco de las reactivaciones, ¿no? Están dándose bonos, el Reactiva Perú, el Arranca Perú, bueno, son apoyos que está dando el gobierno. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo, ¿no? Proteger, esta es la importancia de, si bien es cierto, como les digo, representa un gasto adicional, también representa que tu trabajo sea operativo, que tu empresa siga operativa o no. Buscar soluciones mediante el diálogo social, ¿no? Es la comunicación permanente. Ahora bien, ¿cuál es la función de los especialistas o de este comité que ahora recobra mayor relevancia en todas las empresas, este comité o estos especialistas de seguridad y salud en el trabajo? Estos especialistas nos deben facilitar el acceso a una información confiable, ¿no? Para esto, obviamente, ellos hacen un estudio para que nos puedan dar toda esta información que requiere la organización. Promover la comprensión de las enfermedades y sus síntomas, ¿no? Estar alerta, estar atento. De repente, yo soy asintomático, no siento mayor problema, pero estoy viendo que mi compañero sí, ¿no? Le falta el aire, tiene fiebre, tiene tos, etc. Apoyar en el proceso de evaluación y control de riesgos, ¿no? De repente hay un área, ¿no?, donde se ha detectado un posible contagio. Entonces, toda esa área o todas esas personas de verdad deberán de guardar ese aislamiento, esa cuarentena, o deberán de pasar de repente de forma más urgente los exámenes requeridos. Actualización de los planes de prevención, contención, mitigación y recuperación, ¿no? Actualmente hay una plataforma en el MINSA donde se están registrando a las empresas para que estén acordes con este plan de reactivación, ¿no? Entonces, ese plan debe ser renovado mensualmente, ¿no? Y cada 15 días el Censopaz, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional, publica, ¿no?, si es que las empresas o la relación de empresas que están aptas y que están cumpliendo los protocolos. Ahora bien, los planes de reactivación o los planes de vigilancia que se establece en la resolución ministerial 377-2020, establece justamente que las empresas empiecen a operar, ¿no?, ya ha ingresado su plan de vigilancia. Sin embargo, de no cumplirse con lo que se estipula en ese plan, van a ser acreedoras a multas y a sanciones, ¿no? Ahora bien, tenemos las claves para el retorno al trabajo en el Perú. Una de las empresas que está teniendo la gran responsabilidad de cuidar que las normas se estén cumpliendo es justamente la SUNAFIL, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la SUNAFIL? ¿Cómo cuidar la salud de los trabajadores que tengo a mi cargo? Para empezar, ¿no?, como factor principal, son todos los implementos que ahora van a ser de uso obligatorio. La mascarilla, dentro del ámbito de trabajo es también el protector facial, ¿no?, el alcohol en gel o el desinfectante, guantes de ser requeridos dependiendo del rubro, obviamente, y los anteojos, ¿correcto? Ahora bien, ¿cómo también podemos seguir cuidando a estos trabajadores? Aparte de los implementos, hay otro tipo de medidas, ¿no?, en los que interviene ventilar los ambientes. No podemos estar con ambientes cerrados. Está demostrado que si el aire no circula, hay una mayor probabilidad de contaminación, ¿no? Tenemos que estar ya no ni siquiera a 1 metro, es de 1,5 metros a 2 metros de distancia. Las reuniones de trabajo deben hacerse de forma virtual, de modo tal que se reduzca la tasa de contagios. Asegurar ese distanciamiento, ¿no? En los lugares de trabajo, si hay, por ejemplo, puestos que requieren necesariamente la presencia del trabajador, lo más recomendable sea que se den espalda con espalda, de repente adecuar los ambientes de modo tal que no sean frente a frente. En los lugares o en estos sectores donde se emplea la atención personalizada, la atención al cliente, de repente los bancos, ¿no?, un ejemplo, los cajeros, implementar estas barreras físicas, ¿no?, transparentes, ¿correcto?, como unas pantallas o mamparas para la atención al cliente.
Todo esto se encuentra dentro de la resolución ministerial 239-2020 del MINSA. Ahora bien, dentro de lo que se ha implementado o lo que ha pedido el MINSA en esta resolución ministerial es, por ejemplo, el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID en el trabajo, ¿no? Que es un documento que debe ser enviado por el Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo. Ahora bien, este plan de vigilancia estipula que si no es tampoco cumplido, puede la empresa que ha emitido este plan hacerse acreedora a la nulidad automática del plan y puede incurrir en una multa tarifaria, una multa monetaria que más adelante lo vamos a ver. Tenemos también el plan de vigilancia de control que estipula el número de trabajadores que van a ingresar al centro laboral, así también como el riesgo a la exposición que van a tener, ¿no? Las características de vigilancia y prevención y control de riesgos y la frecuencia bajo la cual va a ser aplicada, por ejemplo, las pruebas de descarte, ¿no? Se está pidiendo, se está exigiendo que una de las normas es que se incluyan dentro de la evaluación de los empleados, ¿no? Las pruebas cada cierto tiempo. Tenemos otro punto importante, es la desinfección y limpieza en los centros de trabajo, ¿no? Se debe desinfectar todo el lugar de trabajo y si la empresa se rehúsa a hacer dicha labor, entonces también incurriría en alguna pena, ¿no? Tenemos los lineamientos obligatorios aplicables a todo centro de trabajo, ¿no? Que nos habla básicamente de los protocolos. El proceso de reincorporación al trabajo para los trabajadores que cuentan con altas epidemiológicas. ¿Qué quiere decir? Son personas que han estado enfermos, pero que ya se recuperaron de esa situación. Lineamientos aplicables a trabajadores en procedimiento de trabajo con riesgo crítico según el puesto de trabajo, ¿no? Como ya decíamos, hay puestos que representan un gran riesgo, como también hay trabajadores que tienen un gran riesgo en el trabajo, ¿no? Por la misma condición de enfermedades que tengan. Ahora bien, tenemos en este cuadro, por ejemplo, las obligaciones específicas en seguridad, ¿no? Que son obligatorias, y al lado derecho tenemos la falta o sanción en la que están incurriendo y las multas a las que serían acreedoras, ¿no? Entonces, dice allí, contar con un plan de vigilancia, prevención y control de COVID. En caso este no sea cumplido, se procede a la nulidad de la aprobación del plan de vigilancia, que quiere decir que le quitan la aprobación de este plan de contingencia o este plan de vigilancia y encima, por la gravedad, se hace acreedor a una multa que puede ir desde los 21.500 soles hasta los 43.000 soles, ¿no? Entonces, la segunda obligación, por ejemplo, es realizar las pruebas COVID. Está estipulado como, si es que no se hace, como una falta muy grave, y ahí tenemos, por ejemplo, los montos de la multa, ¿no? Obviamente los montos de la multa van en base a el tipo de empresa, ¿no? Si de repente es una empresa pequeña, ¿no? Va desde los 989 soles hasta un rango menor, y si son empresas ya muy grandes, ya pueden ir hasta los 225.000 soles incluso, ¿no? Tenemos también la desinfección y limpieza en los centros de trabajo. El caso no se realice, tenemos que la falta incurre en grave. La entrega de los equipos de protección personal, de no realizarse, también es una falta grave. La contratación de personal de salud, tenemos que es una falta muy grave. Ahora se está pidiendo que las empresas cuenten con algún personal de salud, que puede ser una enfermera o un médico dependiendo de la cantidad de trabajadores. Tenemos también la capacitación en medidas de prevención, que si no están hechas o no se realizan, se estipulan como una falta grave. Tenemos el control de temperatura, que hoy en día es requerido y necesario y es obligatorio para los centros laborales, que se estipulan como muy graves.
El no adoptar medidas de lavado y desinfección, no sé si ustedes han visto en los ingresos, por ejemplo, a los centros comerciales, que ahorita están poniendo alcohol en gel como alcohol y agua, ¿no? Para lavarse. De no ser adoptado sería una falta grave. Tenemos también la determinación de los grupos de riesgo, ¿no? Si no se realiza, se estaría incurriendo en una falta muy grave. Y el no implementar medidas de seguridad y salud en el trabajo remoto también está calificado como falta grave, ¿no? Ahora bien, medidas de seguridad en el Perú, ¿no? En base a todo lo que estamos viviendo. ¿Cómo cuidar la salud de mis trabajadores? Primero hay que identificar los puestos de trabajo en los que estamos, ¿no? Que nos habla ahí de un riesgo bajo, un riesgo mediano, un riesgo alto y muy alto. Controlar la temperatura corporal al ingreso o a la salida también de la jornada laboral. Tenemos que se va a aplicar una ficha de sintomatología del COVID, ¿no? La cual hace un carácter de declaración jurada. Y aplicar las pruebas serológicas o moleculares, ¿no? A los trabajadores que tienen diversos riesgos laborales, ¿no? Bien, ahora, como alternativas a todo lo que estamos viviendo, se vienen implementando una serie de medidas, ¿no? Hay empresas que ya están implementando, por ejemplo, alternativas, ¿no? De lo que se trata aquí es del aislamiento y no tener contacto o contacto cero. Para eso tenemos, por ejemplo, los accesos sin contacto, ¿no? Si yo voy a tomar, por ejemplo, la temperatura, tenemos estos termómetros infrarrojos, ¿no? Tenemos también el monitoreo remoto, e incluso de la temperatura corporal por medio de cámaras, ¿no? Ahí la empresa, por ejemplo, G4S lo está implementando. Tenemos las cámaras termográficas, ¿no? No necesito acercarme a la persona para poder tomarle la temperatura. Tenemos la evaluación integral también. Los nuevos protocolos, ¿no? Han llevado a que se tomen también nuevas decisiones. En el caso, por ejemplo, de los restaurantes, ¿a qué se está apelando hoy en día? ¿No? A que haya un ingreso, ¿correcto? Hay una zona de control previa, una zona de control de desinfección, una zona de control de vestuario, ¿no? Donde primero de repente ingreso, luego me desinfecto las manos, luego me pongo el vestuario para poder laborar y luego entro a la zona de trabajo, ¿no? Esto se está aplicando mucho también para lo que son restaurantes porque son evidentemente rubros que son hasta ciertos puntos más cuestionados y más delicados en el ámbito de la higiene, ¿no? Finalmente, aquí cuando se hace entrega, ¿no? Del producto, en el caso puntual de los restaurantes, puede ser, se está tratando de evitar en lo posible que sea efectivo, ¿no? Puede ser por POSIT, ¿no es cierto? Por el POS, puede ser transferencia bancaria, están tratando de adoptar todas las medidas que sea un contacto cero. Ahora bien, esto nos orienta a prácticamente vivir en una nueva etapa o una nueva convivencia, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, las imágenes de personas en un supermercado, ¿no? Usando estas especies de mamelucos para evitar los fluidos, ¿no? Y también en el ámbito laboral, ¿no? En las oficinas que, de hecho, debería de respetarse también la distancia de 1,5 metros, 2 metros. Bien, vemos empresas, por ejemplo, como la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde ya estipula las medidas preventivas que se tienen que adoptar. Este es un extracto nada más, porque en realidad su plan de prevención, de seguridad y salud en el trabajo es mucho más amplio, ¿no? Estipula que, para empezar, hay un comité de seguridad y salud en el trabajo, tienen que contar con agua limpia y jabón disponible en todos los baños, también se deben de mantener las puertas abiertas, ¿no? Justamente hablábamos el tema de ventilación. Eh, Habla también de los carteles que deben estar pegados en la universidad o en la facultad, de modo tal que nos oriente y nos diga y nos informe de todo lo que se debe hacer y las medidas que se deben de adoptar. Como les digo, el plan de prevención es mucho más amplio, este es solamente un extracto. Ahora vamos a pasar a lo que es la autoevaluación. Bien, dice, representa un impacto en el sector laboral a consecuencia del COVID. ¿Qué creen ustedes? Perfecto.
las condiciones, ¿no? SCTE y de trabajo que no son las adecuadas, ¿no? Hemos conversado que cuando esto recién empezó, nadie sabía ni conocía la magnitud de esta enfermedad, ¿no? Entonces, las condiciones de repente de seguridad en el trabajo no fueron las más adecuadas. Los empleados tienen derecho a interrumpir una situación de trabajo cuando crea que éste les pone en peligro. ¿Es verdadero o es falso? Perfecto. Hablábamos tanto de los derechos como de los deberes. Y uno de los derechos es, si yo me encuentro ante un estado inminente, ¿no? O de peligro hacia mi vida, ¿no? O una exposición de contagio, yo tengo derecho a parar esa actividad. SCTR es, perfecto, es un seguro adicional de protección para los trabajadores que realizan actividades de riesgo, ¿no? El manejo de factor psicosocial incluye, perfecto, hablábamos que en esta coyuntura, ¿no? Y dentro de las funciones que debería tener la empresa es promover justamente la salud física. De esta manera asegura que sus empleados se encuentren en buenas condiciones, ¿no? Tanto física como mental incluso. La evolución del riesgo de contagio se determina. Perfecto. Se determina con la probabilidad de exposición y la gravedad de resultados sanitarios. Decíamos también que la gravedad de resultados sanitarios se debía a estas personas que están consideradas dentro de la lista de alto riesgo. No es una función de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Perfecto. Mejorar las condiciones económicas no es su responsabilidad, no es su función. La función de los especialistas es darnos información confiable, ¿no? Promover la comprensión de las enfermedades y sus síntomas, en el caso algún compañero nuestro lo tenga, apoyar en el proceso de evaluación y control de riesgos también, ¿no? Pero las condiciones económicas pertenecen a otra área. El manejo de los factores psicosociales incluye tratar. Perfecto. El estrés, la ansiedad, la depresión, la falta de motivación, ¿no? El empleador tiene la obligación de proporcionar los implementos necesarios al trabajador para el desarrollo de sus funciones. ¿Qué creen ustedes? Perfecto, verdadero, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que están en industrias, ¿no? En metalurgia, ¿correcto? Tienen que facilitar los mamelucos, los lentes. Ok. La resolución ministerial 239-2020 MINSA refiere. Perfecto. Los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición de COVID. Bajo la coyuntura actual, la seguridad en el trabajo es importante porque, perfecto, permite implementar medidas de control y prevención basadas en la evaluación de riesgo. ¿Nos habla de la productividad del trabajador? No, porque estamos hablando de tema de seguridad. La productividad en todo caso va a ir ligada al tema de seguridad. Mientras más seguro trabajo, más voy a producir, ¿no? ¿Permite controlar los tiempos de ocio de los trabajadores? Tampoco. Entonces, en este marco, lo que nos queda o nos permite la seguridad en el trabajo es implementar las medidas que contribuyan a la seguridad del trabajador dentro del ámbito laboral. Bien, hasta que hemos llegado, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.